Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Bienvenidos. Estábamos ahorita Miguel y yo antes de empezar a grabar platicando sobre ciertas cosas que estábamos comentándoles en el episodio anterior. Una es que sí, podría decirse que ya estamos con más de 200 episodios, aunque oficialmente no. Bueno, Miguel, ¿cómo estás? Platícanos un poquito cómo está tu estadística de esto. El conteo. Hola, El ¿cómo conteo. están? Sí, pues digamos que como episodios numerados, por llamarlo de una manera, que estamos transmitiendo el día de hoy es el 186, pero pues también tenemos por ahí, si no me equivoco, como 17 episodios especiales, así que pues ya son un poquito más de 200 episodios en total. Para los que no los han escuchado, ahí tienen mucho material que se pueden echar en los próximos días o meses. Sí, y pues estando buscando este dato, nos dimos cuenta que hay un episodio que hemos grabado hace un poquito, o más de un mes, tal vez, sí, un poquito hace más de un mes que salió al aire, que yo creo que les fue muy de su gusto, me da mucho gusto, valga la expresión, que haya sido muy bien recibido, y me complace decir que tenemos más de 300 seguidores por ese episodio nuevos. Bienvenidos sean, y ojalá y se nos unan más. Y pues para quienes son nuevos en esto, déjenme contarles un poquito que pues este podcast se trata de dos amigos que se cuentan historias, prácticamente, ¿no? Ya con el tiempo hemos empezado a tomar un poco más voz, cada uno por gusto, pero en esencia es contarnos historias, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es lo que siempre hemos dicho, que cada quien tiene una historia digna de contarse, ¿no? Y pues el hombre es un animal de sociedad. El conocimiento lo vamos pasándonos a través de la historia, y por eso en este episodio le vamos a ceder una vez más los micrófonos a Mike, porque nos tiene algo especial también. Pues sí, digamos que es como especie de continuación del episodio pasado donde hablamos de contadores de historias a través del papel, de literarios, y hablamos de Edgar Allan Poe y de Mariana Enríquez. En este episodio les voy a platicar la historia de otros dos, igual un anglosajón y un hispanohablante, y pues sin más me voy a permitir empezar. Antes de hacerlo, así como hace una semana fue mi cumpleaños, el día de hoy es cumpleaños de mi madre, así que el episodio se lo dedico a ella. Muchas felicidades. Muchas felicidades hasta allá, hasta Canadá. Salud. Muy bien, pues entonces empezaré con la historia me parece que tanto para mí como para Pablo es uno de nuestros escritores, pues si no favoritos, uno de los que más hemos seguido y que nos gustan mucho sus historias, y estoy hablando de Ray Bradbury. Pan. Cuando tenía 9 años, supo de los 3 incendios que destruyeron la biblioteca de Alejandría y lloró como lo que era, como un chico. Un chico alimentado de libros que supo enseguida que el fuego era enemigo de las letras. Años después, su gran novela, Fahrenheit 451, iba a trazar el retrato de una sociedad americana del futuro, bajo el yugo de los medios audiovisuales, que castiga el individualismo y donde leer es un delito, almacenar libros un crimen, las bibliotecas son un antro de perdición y los bomberos ya no apagan los fuegos, sino que queman libros y bibliotecas, muchas veces junto a sus dueños.
Para que las grandes creaciones literarias pervivan, en un bosque de la resistencia, algunos memoriosos recuerdan las obras clave de la literatura para que no se pierdan y las repiten para que las resguarden las generaciones futuras. Ese mundo imaginó Ray Bradbury cuando tenía 23 años, cuando había decidido que sería escritor y no sería nada. Hizo algo más. Predijo que íbamos a caminar sobre Marte, el planeta misterioso y recóndito, incomprensible y sombrío, cosa que el robot Perseverance de la NASA realizó al deambular por el suelo arenoso, rojizo y polvoriento, estudiando con tecnología láser rocas de formas caprichosas y buscando posible vida de bacterias o microbios, enviando fotos extraordinarias de un mundo vacío, en apariencia, que Ray Bradbury imaginó poblado y colonizado por el hombre. Nació en Waukegan, Illinois, el 22 de agosto de 1920. Cuando supo aquello del incendio de Alejandría, lo que se incendiaba era su país y el mundo. El crack financiero de 1929 mandó a su familia al exilio interno, que John Steinbeck retrató de forma magistral en Viñas de Ira. En 1934, los Bradbury recalaron en Los Ángeles, California. Él se graduó en Los Ángeles High School y no hubo dinero para más. En un país donde la educación universitaria es trampolín para el progreso, Bradbury se supo condenado a no pasar por ninguna. Estudiar era caro. Vendió diarios y se hizo una rata de biblioteca. Escribió unos cuentos de la revista Script, la publicó cuando tenía 20 años. Ya no paró de escribir. Fiel a un consejo irónico y sabio para los principiantes e iniciados, escribió un relato por semana. Es imposible escribir 52 malos relatos todos seguidos. Aquellos cuentos iniciáticos fueron compilados y publicados en Dark Carnival en 1940. Enseguida se sentó a escribir Fahrenheit 451, la temperatura a la que arden las páginas de los libros, que François Truffaut llevaría al cine. Lo hizo en 9 días y en el sótano de la biblioteca de la Universidad de California en Los Ángeles. En 1950 publicó Crónicas Marcianas, destinado a convertirse en un clásico, tal vez el más clásico de ciencia ficción. No tanta ficción. Es el diario de viaje de los 6 primeros viajes a Marte y su posterior colonización por parte de los terrestres. Es una obra desbordada por la imaginación, donde hay planetas donde llueve siempre, hasta que la ropa se deshace en una sopa extraña y la piel se despega de los huesos. Y solo existen pequeñas burbujas protectoras, con pequeños soles internos, cálidos y salvadores. Y hay marcianos que verán caer su civilización a mano de los invasores. Las crónicas también reflejaron la zozobra y la desesperanza de la sociedad americana, que vivía ante el peligro siempre inminente de una guerra nuclear. En Argentina, alguien echó el ojo enseguida a Bradbury. Jorge Luis Borges prologó la primera edición de Crónicas Marcianas. Los marcianos, que al principio del libro son espantosos, revela Borges, merecen su piedad cuando la aniquilación nos alcanza. Vencen los hombres y el autor no se alegra de su victoria, plantea Borges, que no vacila a la hora de dar su bendición, sabe que esos relatos perdurarán. ¿Qué ha hecho este hombre de Illinois, me pregunto, al cerrar las páginas de su libro, para que episodios de la conquista de otro planeta me llenen de terror y de soledad? ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías y de una manera tan íntima? Toda la literatura, me atrevo a contestar, es simbólica. Hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un escritor, para transmitirlas, recurra a lo fantástico o a lo real, a Macbeth o a Raskolnikov, a la invasión de Bélgica en agosto del 14 o a una invasión de Marte. ¿Quién sabe si algunos de los cuentos de Bradbury no superaron en hondura y en claridad ese retrato del alma humana reflejado en Crónicas, también en El hombre ilustrado, y que siempre quiso rescatar y destacar en sus personajes? Bradbury tenía una particular atracción por la infancia porque decía que ahí empezaba todo. En otro relato extraordinario como La Sirena, un tiranosaurio rex de hace 60 millones de años, que vive como todos sus hermanos miles de kilómetros bajo el mar, oye una noche la llamada del amor y va en su busca. Es la sirena de un faro que advierte del peligro a las embarcaciones. En otro cuento acaso premonitorio, El ruido de un trueno, deja en evidencia que la alteración más leve en el pasado puede desencadenar catástrofes en el presente. Pese a sus ojos puestos en el futuro, Bradbury era un renegado de ciertos costados del progreso. Tenía rechazo a los autos, nunca tuvo registro, porque a los 16 fue testigo de un accidente fatal. Los coches matan más gente que las guerras, decía Bradbury.
Era un tipo conservador y un poco enemigo de los adelantos tecnológicos, a los que veía como deshumanizantes, según el uso que se les diera. No comulgaba demasiado con la televisión y menos con el Internet. Por el contrario, exhortaba a que los programas educativos pusieran énfasis en enseñar a leer y a escribir, dos cualidades que juzgaba básicas para el bienestar del ser humano. Era un humanista más que un progresista. En sus últimos años sostuvo que el mundo iba a cansarse del Internet y de los diarios virtuales. Tenemos que volver a enseñar a leer, porque con el tiempo se volverá a leer el diario. En el 2000, Robert Macmillan, director del proyecto Spacewatch de la Universidad de Arizona, decidió bautizar como 9766 Bradbury a uno de los asteroides de un cinturón descubierto en 1992. El escritor autodidacta que nunca pasó por la universidad, el buscavidas de literatura, agradeció el honor e hizo público su íntimo deseo relacionado con Marte. Ya les dije a las personas responsables de los viajes espaciales que cuando muera, vayan y pongan mis cenizas en una lata de sopa Campbell's y las lleven a Marte para enterrarlas en un lugar llamado Abismo Bradbury. Ya no podré ser la primera persona viva en llegar a Marte, pero al menos quiero ser el primer muerto en llegar tan lejos. Murió el 5 de junio del 2012 cuando estaba por cumplir 92 años. Creo que la obra de Bradbury nunca ha estado tan viva como en estos meses, año, ya un año de este capítulo que estamos viviendo ahora en la historia, donde básicamente, pues sí, se está premiando a la ignorancia, al no cuestionarse, al salirse un poco de lo que se dice establecido y demás, y pues el país que Santo decía que era un país de la libertad y la justicia, pues hoy por hoy es un país que tiene mucha más censura que otros países que normalmente se pensaría así. Han estado quemándose libros, que se habla de lo que el gobierno no quiere que se cuente. Si te piensas un poquito más allá de eso y no, prácticamente lo que él me mencionaba en ese libro de la televisión, las celebridades y todo, pues es una radiografía que pareciera que él sí viajó en el tiempo y nos narró desde ese entonces lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y pues de sus cuentos, hay uno que a mí me gusta mucho, donde básicamente la elección de presidente en Estados Unidos recae sobre una persona cada 4 años porque es un algoritmo que crea la supercomputadora que lo rige, la inteligencia artificial, se podría decir, y siempre es en una persona, ¿no? Y en esa historia cuenta cómo la persona a la que le recae esa responsabilidad, pues lo toma, ¿no? Es algo que te choca un poco con lo que piensas y lo que sientes. Y para quienes no lo han leído, léanlo, es muy buen cuento, perdón, es un cuento muy corto. Y pues creo que le continuamos, porque si no ese episodio va para largo. Sí, y bueno, ahí pues la recomendación obviamente como incluso Borges lo dijo, lean Crónicas Marcianas, que pues es todo un clásico de la ciencia ficción. Muy bien, continuamos. Pues bueno, vámonos con este segundo escritor y nos venimos para acá, para México. No podíamos dejar fuera a un escritor local y pues vamos a hablar de Juan Rulfo. Creo que es ¿cómo se diría? El pin cuando hablamos en la literatura en México, ¿no? Sí, totalmente. Prodigioso escritor que con solo 2 libros se ganó un lugar entre los clásicos de la literatura universal. Fue uno de los escasos escritores que se cuentan entre los fundadores de la narrativa mexicana moderna. La obra de Juan Rulfo es imaginación y recuerdos traídos de su infancia en los pueblos del sur de Jalisco. Transmitió de forma realista el ambiente rural de sus novelas y sobrepasó el estilo costumbrista que realzaba las bellezas del campo. En la obra de Rulfo destacan la pobreza, el hambre, el miedo, la aridez de la tierra, la violencia y la muerte. Sus personajes son intensamente humanos y recrean su existencia de una forma muy vivaz.
Utilizó un lenguaje muy sencillo, propio de los pueblos que lo inspiraron, y así logró una narrativa innovadora y natural que atrapa al lector en el relato. Sayula fue la tierra en la que el amanecer del 16 de mayo de 1917 vio nacer a Juan Nepomuceno Pérez Rulfo Vizcaíno. Recién nacido fue llevado a la hacienda de Apulco, propiedad de sus abuelos maternos en San Gabriel. Ahí pasó su infancia envuelto del ambiente violento de una época que no terminaba una lucha revolucionaria y vislumbraba una guerra religiosa. Rulfo fue testigo del movimiento de Pedro Zamora, un jefe villista que peleaba su propia revolución en el sur de Jalisco mediante el ataque de hacendados, entre ellos el padre de Juan y su abuelo materno. Este ambiente de bandidos y muerte se quedó plasmado en el semblante del futuro escritor y en su obra literaria. Ingresó a la primaria en el Colegio de las Josefinas en San Gabriel, pero el establecimiento cerró en 1925 debido a la Guerra Cristera. El pequeño Juan pasaba el día leyendo en la casa de su abuela, porque salir representaba un peligro. Ahí el cura del pueblo había dejado su biblioteca ante la amenaza de la guerra. Su madre murió cuando tenía 10 años y fue enviado junto con su hermano Severiano al Colegio Luis Silva de Guadalajara. Después ingresó al Seminario Conciliar del Señor San José en Guadalajara y después de una estancia de 3 años regresó a San Gabriel y luego a Apulco. Ahí se amanecía leyendo a la luz de una vela mientras tomaba café. También le gustaba oír música clásica y tomar fotografías. Cuando tenía 17 años quiso entrar a la Universidad de Guadalajara, pero no le fue posible debido a la huelga que sufría la institución. Viajó a México en 1936. Ingresó como oyente en San Ildefonso en estudios de leyes y contabilidad. A los 2 años de estar en la capital del país, entró a la Secretaría de Gobernación a trabajar como agente de migración. De ahí lo mandaron en 1943 a Guadalajara para encargarse de la internación de alemanes e italianos debido a la Segunda Guerra Mundial. Su vocación de escritor se asomaba en ese tiempo con más fuerza. Escribió la novela El hijo del desaliento, de la que solo se conoció el texto Un pedazo de noche, publicada por la Revista Mexicana de Literatura en 1959. Efrén Hernández, un compañero de trabajo a quien Rulfo admitía como su único maestro, lo impulsó para entrar a trabajar en América, revista de la que tiempo después fue miembro del Consejo de Redactores. En esa publicación aparecieron sus primeros cuentos en 1945. Conoció a Juan José Arreola, Antonio Alatorre, Alfonso de Alba y Adalberto Navarro Sánchez, autores de la revista Pan, donde él mismo en 1945 publicó Macario y Nos han dado la tierra. Se casó con Clara Aparicio en 1948 en Guadalajara y tuvieron 4 hijos. En 1953, 17 cuentos de Rulfo fueron reunidos en el libro El llano en llamas. En esta obra está plasmada la vida de los campesinos del sur de Jalisco. Todas las narraciones incluidas se reconocen como joyas en el género cuentístico mundial. Se trata de los relatos Macario, Nos han dado la tierra, La cuesta de las comadres, Es que somos muy pobres, El hombre, En la madrugada, Talpa, El llano en llamas, Diles que no me maten, Lubina, La noche que lo dejaron solo, Acuérdate, ¿No oyes ladrar a los perros? Paso del norte, Anacleto Morones, La herencia de Matilde Arcángel y El día del derrumbe. Obtuvo una beca en el Centro Mexicano de Escritores cuando tenía 35 años y 12 meses después entregó las 127 páginas de la novela Los Murmullos, que se editó en 1955 con el nombre de Pedro Páramo, en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica. La novela se desenvuelve sin orden cronológico alrededor de la vida de un cacique rural. La muerte está presente en toda la narración y le da a la obra un tono estremecedor. Rulfo la introduce muy hábilmente a la manera en que las historias de espantos se relatan en el campo mexicano. Con esta novela, el escritor rebasó la clasificación de regionalista que algunos quisieron imponerle y demostró su capacidad de llevar, mediante la palabra, lo local a un plano mundial. Sus obras fueron traducidas al inglés, alemán, francés, polaco, italiano, sueco, holandés, portugués, noruego y danés. Después de Pedro Páramo, Juan Rulfo escribió guiones para cine. Vicente Rojo los publicó en el 79 con el nombre El Gallo de Oro. Su filmografía contempla los guiones de las películas Talpa, Paloma Herida, El Gallo de Oro, Pedro Páramo,
El Rincón de las Vírgenes y Anacleto Morones, entre otros. Rulfo se desempeñó en otros trabajos. Fue viajero de la compañía Goodrich Euskadi y promotor de la comisión del Papaloapan. Fundó la colección de discos Voz Viva de México, laboró en Televicentro de Guadalajara y escribió guiones para cine. Trabajó también en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Nacional Indigenista, en la Fundación de la Comunidad Latinoamericana de Escritores y como asesor literario del Centro Mexicano de Escritores. Fue miembro de la Academia de la Lengua desde el 76. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1970, la condecoración Francisco de Miranda por el gobierno de Venezuela. Se le otorgó también un homenaje en el Palacio de Bellas Artes y en 1983 fue distinguido en España con el Premio Príncipe de Asturias. La vida de Juan Rulfo, envuelta en mitos y leyendas, llegó a su fin el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Fíjate que uno de mis primeros escritos personales, valga la expresión, que tuve, está muy, muy, muy influenciado por los cuentos de Juan Rulfo. De hecho, creo que podría muy bien ubicarse en ese universo. Creo que nunca lo he compartido en el podcast, a ver si en algún momento me atrevo. La verdad es que fue algo que escribí estaba en la universidad, imagínate. No lo he vuelto a tocar, por ahí lo debo de tener. Yo creo que sería bueno verme a mí como lo escribí en ese entonces. No es porque ahora sea una persona que escriba mejor, sino que digamos que es distinto, ¿no? La forma en que ahora lo hago, pero sí está muy influenciado porque acababa de leerlo y paradójicamente yo leí primero también, ahora me entero que el orden fue así, primero los cuentos y luego la novela de Pedro Páramo, pero como venían del mismo libro, que era como un compendio, yo nunca supe en qué momento pasé de uno al otro y siempre en mi cabeza todo era en el mismo pueblo, como que empezaba yo pensando que estaba contando la historia de todo el mundo ahí en Comala y pues hace 2 años fue hace 2 años sí, que tuve la fortuna de ir a Colima y conocer Comala y todo. Y pues fue así como que, mira qué padre. Y sí, todo el pueblo está a raíz de la obra de Pedro Páramo, ¿no? Y pues bueno, lo que recuerdo de mi cuento en ese entonces era de una persona que venía caminando en los campos y que estaba muy cansada y se sienta a la sombra de una barda a tomar, pues a refrescarse un poco, ¿no? Y en eso se da cuenta que al lado de ir ya hay otra persona que no había visto en su momento y empiezan a hablar. Para nosotros el cuento más largo, pues como toda la obra de estos cuentos, ambos terminan dándose cuenta que llevan ahí tiempo muertos. Ok, pues Sí, entonces me te acuerdo que deberías animar de contarlo alguna vez está aquí. muy, muy influenciada por la obra de Rulfo. Creo que fue de los primeros autores con los que me quedé así, porque dije, puedes contar una historia de terror. Bueno, no ha dicho, puedes contar una historia de fantasmas que no sea de terror. Eso fue lo que me explotó en su momento a la cabeza, ¿no? Porque eran entonces que no sabía que sea posible. Sí, Por eso. pues ahí ¿Y está. te falta alguien más o ya terminamos No, con con esto? ese que con Rulfo acabamos este par de episodios de contadores de historias, por llamarlos de Ujú. alguna forma. Entonces, pues ojalá les haya gustado. Sí, yo creo que sí. La verdad es que pues un poquito de lo que les quiero decir es que son cosas que nos influyen o autores que nos influyen. No es porque seamos unos grandes escritores, no voy por ahí, pero al final de cuentas es la forma en que nosotros vemos, tal vez, es gracias a estos, dentro de muchos escritores que tenemos, ¿no? Como favoritos. Sí. Y pues, ¿me toca despedir o te quieres despedir tú? No, no, adelante. Pues muchas gracias y felicidades una vez más tanto a tu señora madre, que espero que le haya gustado este episodio. Un saludo, como dices, hasta Canadá y pues creo que sigas festejando tú también tu mes de cumpleaños y pues ya casi se nos va otra vez otro año. Pareciera que cada vez está más rápido esto y pues a ver, vamos, mira el que más le estamos todavía.
terminando este año, ¿no? Y pues ahí vienen también unas cuantas sorpresitas, creo, que ya les vengo diciendo de eso desde hace mucho tiempo y espero que sean de su agrado. Venimos ahí preparándoles algo y pues nada, muchas gracias a todos y ya saben, recomiéndenos con sus compañeros, amigos, crean que puedan gustarles nuestras historias. Nuestras redes sociales las pueden buscar en la portada de estos episodios. Estamos en casi prácticamente todas. YouTube, síganos también. Y pues por ahí está nuestro correo, que ese nunca me acuerdo, pero a ver, déjame tratar de memoria. cazadoresdehistoriaspodcast@gmail.com. ¿Está correcto? Correcto. Y mira que yo lo hice. Pero bueno, pues muchas gracias y hasta luego. Nos vemos. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.